Buenas noches y bienvenidos a Crónicas del Crimen, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos que la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy conoceremos el misterioso caso de las hermanas Khachaturian, las temerosas adolescentes que apuñalaron y mataron a golpes a su padre mientras ésta dormía. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. El 27 de julio de 2018, la policía respondió a una llamada recibida desde el complejo de apartamentos situado en la avenida del Tufisca de Moscú, Rusia. Al otro lado de la línea se escuchaba la voz de una joven, aparentemente menor de 18 años, informando que su padre estaba herido y que necesitaban con urgencia una ambulancia. Al llegar al lugar, tanto los agentes como los paramédicos se percataron de que la situación es más seria de lo inicialmente pensado. Encontraron a un hombre de 57 años tendido en el suelo, rodeado de un charco de sangre. A pesar de sus esfuerzos por brindarle atención médica, resultó ser en vano, ya que lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Las tres hijas observaban detenidamente la escena desde un rincón de la habitación, mientras que los sonidos provenientes de la autopista contigua al departamento contrastaban con el silencio que rodeaba a las jóvenes. Se percibía algo inusual en su actitud, como si estuvieran a punto de comunicar algo de gran importancia. El criminalista nocturno, originario de Moldavia, pero que se trasladó a Rusia con su madre cuando aún era más joven, experimentó un cambio significativo en 1996. En esa época se mudaron a la ciudad de Moscú, donde Aurelia conoció a un hombre llamado Micaela. A pesar de la considerable diferencia de edad, con ella teniendo 17 años y él 35, Micaela intentó cortejar a Aurelia. Sin embargo, la madre de la joven se prohibió salir juntos. A pesar de la prohibición, encontraron la manera de verse a escondidas. Después de 3 años, la madre finalmente les dio permiso para casarse. Sin embargo, para ese momento, la relación ya estaba plagada de problemas. Micaela maltrataba constantemente a Aurelia, incluso durante el embarazo de su primer hijo, Sergei. Aurelia optó por no separarse en ese momento. Con el tiempo, la situación entre la pareja se volvió aún más complicada. Con el paso del tiempo, la relación entre Aurelia y Micaela se volvió cada vez más tumultuosa. Aunque la madre de Aurelia les había dado consentimiento para casarse, los problemas persistieron y las palizas continuaron. Incluso después del nacimiento de su primer hijo, Sergei, a pesar de la dificultosa situación, Aurelia decidió mantener la familia unida por el bienestar de su hijo. La vida en la ciudad de Moscú se tornó en una especie de prisión para Aurelia. La dependencia emocional y los episodios de violencia dejaron cicatrices profundas en su ser. Las hijas crecieron presenciando este ambiente tenso y hostil, marcado por la sombra de un matrimonio disfuncional. Aurelia tuvo 3 hijas adicionales, Cristina, Angelina y María. Estas 3 hermanas compartían tan solo un año de diferencia entre ellas. A pesar de que por fuera parecieran conformar una familia típica, puertas adentro, la realidad era muy diferente. Micaela continuaba humillando constantemente a Aurelia, imponiéndole la responsabilidad exclusiva de todas las tareas domésticas. Si ella no cumplía con sus exigencias, el hombre no dudaría en recurrir a la violencia física. A pesar de las golpizas, Micaela mostraba una falta total de disposición para cambiar su comportamiento. Después de los episodios violentos, llegaba a pedir a Aurelia un té como si nada hubiera sucedido. Aurelia, enfrentándose a esta situación insostenible, decidió presentar una denuncia por violencia de género ante la policía. Sin embargo, la denuncia no tuvo éxito. A pesar de contemplar la posibilidad de abandonar el hogar, la cruel realidad era que carecía de independencia económica. Micaela le prohibía trabajar y solo le proporcionaba una suma de dinero escasa, apenas suficiente para comprar alimentos para los niños. Mientras tanto, mostraba una mezquindad evidente con respecto a los recursos familiares. Paradójicamente, Micaela se presentaba ante sus amigos y otros familiares como una persona amable y generosa, otorgando muestra ostentosidad en su trato con ellos. Este contraste entre su imagen pública y su comportamiento privado creaba una atmósfera de engaño y desesperación en el hogar de Aurelia. Micaela no escatimaba en regalos y organizaba eventos grandiosos para sus allegados. Su generosidad llegó al punto de ofrecer a su madre, hermana y sobrino la oportunidad de mudarse a su casa. Sin embargo, en lugar de defender a Aurelia, los nuevos residentes respaldaban el régimen de que Micaela les sometía, llegando incluso a justificar la violencia física. Con el paso de los años, la situación empeoró, ya que Micaela se envolvió adicto a las pastillas para dormir, exacerbando sus cambios de humor. Aburrido de su esposa, buscó a una nueva víctima para canalizar su maldad. Su objetivo era que Sergei se convirtiera en una viva imagen, pero el joven no se parecía en nada a él. Sergei era noble y respetuoso, y constantemente defendía a su madre de los abusos. La relación entre Micaela y Sergei se volvió tan tensa que al completar sus estudios secundarios, Micaela lo expulsó de la casa. Esta drástica decisión marcó un quiebre en la familia, evidenciando la incompatibilidad entre el joven honesto y su padrastro abusivo. El joven Sergei vivió durante algunos meses con su abuela materna, luego con sus tíos y finalmente con amigos. Dado que su padre no le dejó ningún dinero, se vio imposibilitado
imposibilitado de ingresar a la universidad y comenzar a trabajar diariamente. Mientras tanto, la situación en el hogar de los Hachiran no hacía más que empeorar. Micaela empezó a golpear no solo a Aurelia, sino también a las niñas, que en ese momento tenían alrededor de 10 años. Sergei intentó visitarlas en varias ocasiones, pero su padre se mostraba cada vez más racio. Finalmente, el joven perdió todo tipo de contacto con la familia. En 2015, Micaela hizo con Aurelia exactamente lo mismo que había hecho con su hijo. Le comunicó que ya no le necesitaba y le exigió que abandonara el hogar. La mujer intentó llevarse a sus hijas, que en ese entonces tenían 14, 15 y 16 años, pero el desalmado hombre se lo prohibió. Necesitaba a alguien que se encargara de las tareas domésticas. Desde entonces, las tres chicas se vieron obligadas a dedicar gran parte de sus vidas a limpiar la casa y cocinar para todas las personas que vivían allí. Micaela replicó el mismo modus operandi que había utilizado con Aurelia. Si algo no quedaba como él quería, les propinaba grandes palizas. La situación adquirió una cariz aún más siniestro cuando el hombre instaló una campana en su habitación. Si la hacía sonar, una de las niñas debía acudir de inmediato para satisfacer sus caprichos, y estos requerimientos se presentaban a todas horas del día. Las jóvenes se habían convertido prácticamente en sus esclavas, siendo sometidas a las exigencias cada vez más aterradoras del hombre. Las solicitudes del hombre se volvieron cada vez más grotescas y depravadas. En una ocasión, les ordenó que cepillaran a su perro para luego obligarlas a comer el pelo del animal mientras él observaba. Cuando algunas de las jóvenes se negaba a cumplir con sus excéntricos pedidos, Micaela las amenazaba con armas. El único respiro que tenían las chicas era cuando su padre se ausentaba en viajes. Aprovechaban estos momentos para salir con sus amigos, tomarse fotografías juntas y compartirlas en sus cuentas de Instagram. Aunque disponían de teléfonos móviles, estos estaban monitoreados por Micaela, quien les había prohibido intentar comunicarse con su madre. De esta manera, ejercía un control total sobre todos los mensajes que enviaban. La situación alcanzó un nivel de gravedad extrema cuando el infame hombre comenzó a abusar intimadamente de Cristina y Ángela. Debido a una enfermedad en la próstata, les exigió que les hicieran masajes, alegando que esto contribuiría a su supuesta curación. Inicialmente llevaba a cabo estos abusos por separado y amenazaba a cada una para que no revelaran nada a la otra. Durante unas vacaciones en Sushi, Micaela forzó a Cristina a ir a una habitación del hotel con él. Una vez allí, la obligó a tener relaciones y al negarse, la golpeó brutalmente. Este traumático evento dejó a la joven completamente afectada, llegando al punto de que intentó quitarse la vida. Aunque los bomberos lograron salvarla y la llevaron al hospital, días después fue dada de alta y Micaela la recibió con una paliza. Con el paso de los meses, el hombre confesó que también abusaba de Ángela y lo hacía con un motivo sumamente siniestro. Quería que participaran en abusos grupales. Las jóvenes se negaron, pero él amenazó con asesinar a María si no accedían. Mientras la situación en el hogar empeoraba, los conocidos comenzaron a notar cada vez más los cambios evidentes en las chicas. Micaela les ordenaba faltar al colegio para evitar que los profesores notaran sus moretones, aunque su ausencia se hacía cada vez más notoria. En una ocasión crucial, Cristina se encontraba en vísperas de rendir un examen de matemáticas necesario para ingresar a una prestigiosa universidad de economía. Siendo una alumna destacada, la docente tenía grandes expectativas para ella. Sin embargo, cuando llegó el día del examen, Micaela le ordenó que se quedara en casa cocinando, desconcertando por completo a las autoridades de la escuela. Al revisar el historial de las faltas de Cristina y sus hermanas, notaron la presencia frecuente de permisos médicos, lo cual les pareció sumamente extraño. Además, observaron que las chicas mostraban un comportamiento cada vez más retraído y habían perdido su capacidad de atención. Preocupados por esta situación, decidieron contactar a los servicios sociales para solicitar una visita al hogar de los Hachiran. Sin embargo, esta intervención nunca llegó a materializarse. Con el transcurso de los meses, las jóvenes dejaron de asistir a la escuela y pasaban todo el día encerradas en su casa. Su única conexión con el mundo exterior era a través de la ventana. En ese momento, tenían 17, 18 y 19 años, y hacían todo lo posible por soportar las humillaciones impuestas por su padre. Sin embargo, llegó un día en que su paciencia alcanzó su límite. Un día, mientras las jóvenes soportaban las incesantes humillaciones de su padre, la tensión acumulada alcanzó un punto de quiebre. Agobiadas por años de abuso y violencia, decidieron dar un paso valiente hacia la liberación. Unidas por la fuerza de su resistencia y con la determinación de cambiar sus vidas, las hermanas Hicharyan finalmente buscaron ayuda. Con el apoyo de organizaciones y profesionales, comenzaron el arduo camino hacia la recuperación y la justicia. Este paso crucial marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, donde la esperanza y la solidaridad reemplazarían el oscuro capítulo de su pasado. El 27 de julio de 2018, Micaela regresó a su hogar tras recibir tratamiento médico en el europsiquiátrico.
Solovau de Moscú. Al llegar, alegó que la vivienda no estaba tan limpia como él quería y que las chicas habían incurrido en gastos adicionales durante su ausencia. Completamente enfurecido, llevó a sus 3 hijas una por una a una habitación y le roció la cara con gas pimienta. Cristina sufrió una reacción asmática y se desmayó tras el ataque. Al presenciar el estado en el que el despiadado hombre dejó a su hermana, Angelina y María tomaron una decisión definitiva. No estaban dispuestos a soportar más los maltratos de su padre. Pacientemente esperaron a que se quedara dormido en el sillón del Leben y luego, con determinación, agarraron un martillo y un cuchillo de la casa. Se acercaron sigilosamente y Angelina le propinó un golpe en el cráneo con el martillo. Micaela se despertó y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Ante los inconfundibles ruidos provenientes del enfrentamiento, Cristina se levantó rápidamente y se dirigió velozmente hacia sus hermanas. Tomó el gas pimienta que su padre había empleado para atacarlas y se encontró con él en las escaleras del departamento. Sin dudarlo, le roció la cara con el mismo gas que había sido utilizado en su contra. Una vez que Micaela quedó inconsciente, María tomó la iniciativa y le propinó 35 puñaladas en el pecho, poniendo fin a su vida. Acto seguido, las hermanas utilizaron el mismo cuchillo para cortarse algunas partes del cuerpo. Esta macabra acción buscaba dejar evidencias de que también habían sido víctimas de un ataque por parte de su padre. Posteriormente, Angelina llamó a la línea de emergencias de la policía, informando que su padre estaba herido y necesitaba asistencia médica. Los agentes acudieron rápidamente a la vivienda ubicada en la avenida Tufisca. Al llegar al departamento de la familia, encontraron el cuerpo de Micaela tendido en el pasillo, rodeado de sangre. Observaron múltiples puñaladas y cortes en su pecho y cuello, declarándolo sin vida de inmediato. En el curso de la inspección de la casa, los agentes descubrieron una amplia variedad de armas, que incluían un cuchillo, un martillo, una ballesta, un rifle y 2 pistolas de aire comprimido. Además, encontraron 16 balas, 16 dardos y una considerable suma de dinero en efectivo. La escena del crimen revelaba no solo el trágico desenlace de la violencia interfamiliar, sino también la presencia de elementos que contribuyeron a intensificar la gravedad de la situación. El conjunto de artefactos confiscados durante la investigación llevó a los detectives a especular que Micaela estaba involucrado en actividades sospechosas. Sin embargo, en ningún momento sospecharon de que las chicas, por su parte, las hermanas Chicharchan, estaban firmemente convencidas de que había actuado en defensa propia, y no dudaron en confesar la verdad. Admitieron haberle quitado la vida a su padre, argumentando que esta acción era un intento desesperado de escapar de la constante violencia física, mental e íntima a la que la estaba sometiendo. Incluso expresaron que preferían enfrentar las consecuencias legales y estar tras las rejas antes que continuar viviendo con el monstruo que era su progenitor. Con el testimonio de las chicas, los agentes decidieron entrevistar a los vecinos para obtener más perspectivas sobre la historia. Sorprendentemente, los relatos de los residentes confirmaron la extraña conducta de Micaela. Describieron cómo todas las tardes llegaba al edificio y hacía sonar la bocina de su vehículo, momento en el cual los 3 jóvenes descendían para rodearlo y acompañarlo hacia el departamento, como si fueran sus guardaespaldas. Además, muchos vecinos habían escuchado los gritos provenientes de la vivienda, pero optaron por no intervenir. Solo en una ocasión habían llamado a la policía, pero lamentablemente no hubo respuesta a su solicitud de ayuda. Aunque las jóvenes dejaron claro en su testimonio que actuaron en defensa propia, las autoridades no quedaron completamente convencidas. El 29 de julio se le imputaron cargos de asesinato sin circunstancias agravantes y posteriormente fueron trasladadas a un centro de detención. Sin embargo, durante las investigaciones, los agentes descubrieron que Micaela había instalado cámaras en las casas para vigilar a sus hijas cuando él no estaba presente. Esta prueba se sumó al relato de las jóvenes sobre los abusos sufridos, generando un interés inmediato y despertando empatía en la sociedad rusa. Un grupo de abogados asumió el caso de forma gratuita, brindando apoyo legal a las 3 jóvenes. Ya con un equipo legal a las que respaldaba, fueron sometidas a exámenes físicos y psicológicos. Los resultados revelaron que Angelina tenía lesiones en la zona íntima como consecuencia de los abusos, mientras que Cristina presentaba cicatrices en todo el cuerpo, evidencia de los malos tratos infligidos por su padre. Ambas sufrían de estrés postraumáticos debido a los eventos vividos. En cuanto a María, aunque no mostraba heridas físicas, se identifican cicatrices psicológicas. Los médicos recomendaron que se le declarara imputable, siendo trasladadas al pabellón psiquiátrico de la prisión de Batrica. Un grupo de expertos en violencia doméstica emitió testimonios a favor de los jóvenes, destacando las complejidades de su situación y los traumas que habían enfrentado. Manifestaron que, ante la falta de mecanismos de protección adecuados dentro de la policía y el sistema judicial, la única opción viable para las jóvenes era defenderse. Argumentaron que de no haber actuado en defensa propia, es probable que su padre hubiera llegado a asesinarlas. Finalmente, el asesino fue clasificado como un
una reacción hostil provocada por el sufrimiento moral prolongado al que habían sido sometidas. Las pruebas presentadas respaldaban el abuso físico y psicológico al que las hermanas habían sido sometidas. En este contexto, los abogados de las jóvenes plantearon que el asesinato fue un acto de autodefensa. Hicieron hincapié en que el Código Penal ruso permitía las autodefensas no solo en casos de agresión inmediata, sino también en situaciones de delito continuo, especialmente en casos de secuestro con tortura de la víctima. Sin embargo, los fiscales mantuvieron una postura opuesta, insistiendo en que el hecho fue premeditado, dado que Micaela estaba dormido y las hermanas coordinaron el ataque. La utilización del teléfono móvil se convirtió en un acto de represalia, desencadenando una intensa reacción de la sociedad. Numerosos defensores de los derechos humanos se movilizaron para respaldar a las afectadas, argumentando que las hermanas no eran criminales, sino víctimas que carecieron de protección durante su crecimiento. Esta falta de salvaguardia se atribuía a la ausencia de leyes en Rusia que ampararon las víctimas de violencia doméstica. La legislación existente establecía que si un transgresor agredía a un miembro de su familia por primera vez, sin causarle lesiones que requerían hospitalización, solo se enfrentaría a una multa o como máximo a 2 semanas de detención. Además, la respuesta policial ante el abuso doméstico solía limitarse, en gran medida, a considerarlo un asunto familiar, ofreciendo escasa o nula asistencia. Este caso generó un profundo debate en la sociedad, dando indicio a la exigencia de reformas legislativas. Se clamaba por cambios que incluyeran la implementación de refugios respaldados por el Estado, órdenes de alejamiento y programas educativos para abordar el comportamiento agresivo de los abusadores. La demanda de medidas concretas se intensificó como respuesta a la necesidad de proporcionar un entorno más seguro y protegido para las víctimas de violencia doméstica. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. En las bulliciosas urbes de Moscú, San Petersburgo y otras grandes ciudades, las calles se llenaron de manifestantes que alzaban voces en un clamor unísono por la liberación de María Angelina y Cristina. Este movimiento trascendió los límites ciudadanos, ganando el respaldo de celebridades, entre ellas actrices y youtubers, quienes se unieron al coro de exigencias de justicia. Aunque los medios de comunicación rusos ofrecieron diversas versiones de los hechos, todos coincidían en un punto crucial. Las jóvenes habían soportado palizas y abusos por parte de su propio padre durante un extenso periodo. El eco de la indignación resonó aún más fuerte cuando se inició una petición con el objetivo de cambiar la acusación del delito a legítima defensa. Esta petición logró reunir una abrumadora cifra de más de 300.000 firmas, reflejando el respaldo masivo de la sociedad a la causa. Simultáneamente, las activistas de los derechos de las mujeres alzaron su voz, argumentando que las hermanas necesitaban, antes que una sustancia de prisión, recibir rehabilitación psicológica para sanar las profundas heridas causadas por años de maltrato. En este contexto, la exigencia de justicia tornó una dimensión más amplia, ya que las defensoras de los derechos de las mujeres demandaron que Micaela fuera juzgado de manera póstuma por sus atroces actos. Más allá de la legalidad convencional, la sociedad reclamaba una respuesta que no solo castigara, sino que también abordara la consecuencia psicológica y emocionales de las víctimas, elevando así la necesidad de una reforma integral en el sistema judicial y de protección. A medida que la protesta ganaba fuerza, se desató un intenso debate a nivel nacional sobre la urgencia de reformas legales en Rusia. La falta de leyes específicas que protegieran a las víctimas de violencia doméstica se evidenciaba como un vacío legal que exigía ser llenado. Grupos de defensa de los derechos humanos, respaldados por la creciente indignación pública, intensificaron sus esfuerzos por abogar por la implementación de medidas concretas. En medio de este fervor social, surgieron propuestas para la creación de refugios financiados por el Estado destinados a proporcionar un refugio seguro a las víctimas de abuso doméstico. Además, se demanda la implementación de órdenes de alejamiento efectivas, diseñadas para proteger a las víctimas y prevenir futuros episodios de violencia. Estas propuestas no solo buscaron castigar a los agresores, sino también garantizar la seguridad y el bienestar a largo plazo de las personas afectadas. Los llamados a la acción resonaron en las esferas políticas, donde algunos legisladores comenzaron a expresar su apoyo a la revisión de las leyes existentes. Las discusiones en el Parlamento se intensificaron, dando lugar a un renovado interés en la implementación de reformas que abandonaran las lagunas legales en las protecciones de las víctimas de violencia doméstica. Simultáneamente, expertos en psicología y salud mental se unieron en la conversación, subrayando la importancia de programas de rehabilitación psicológica para aquellos que han experimentado traumas similares o a los de María, Angelina y Cristina. La necesidad de apoyo emocional y terapéutico se volvió un punto central de las demandas de la sociedad,
destacando la importancia de abordar no solo aspectos legales, sino también las repercusiones emocionales y psicológicas de la violencia doméstica. En el centro de esta creciente movilización social, las hermanas se convirtieron en un símbolo de lucha contra la violencia doméstica, inspirando a la sociedad a exigir cambios significativos. La narrativa evolucionaba no solo como un relato de injusticia, sino como un llamado apasionado a la reforma integral para construir un entorno más seguro y emblemático para aquellos que han sufrido en silencio durante demasiado tiempo. La creciente polarización en la sociedad desencadenó un enfrentamiento ideológico de prospecciones significativas. La asociación MedState, defensora del patriarcado y el nacionalismo, desplegó una campaña intensa bajo el nombre Asesinas tras las rejas. A pesar de la abrumadora simpatía pública hacia las hermanas Hachiyara, este grupo sostenía con firmeza que las jóvenes no merecían ser liberadas. Más allá de la cantidad impresionante de más de 150.000 adherentes a esta perspectiva, su mensaje resonaba de manera desafiante, arrojando una sombra sobre el movimiento de apoyo a las víctimas de violencia doméstica. La madre y la hermana de Micaela se convirtieron en voces destacadas de este enfoque contrario. Al salir a la luz mediática, afirmaron ser testigos presenciales fundamentales, ya que compartían la misma residencia en el momento del crimen. Sus declaraciones contundentes, negando cualquier comportamiento violento por parte de Micaela hacia sus hijas, introdujeron una complejidad adicional al caso. Este contraste directo con las alegaciones de las hermanas Hachiyara a sus defensores suscitó una cascada de cuestionamientos sobre la veracidad de los testimonios y la complejidad subyacente del caso en su totalidad. La campaña Asesina tras las rejas no se limitó únicamente a abogar por la continuidad de la reilusión de las hermanas, sino que también lanzó ataques directos contra el movimiento más amplio que buscaba reformas legales y apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Este conflicto ideológico no solo se manifestó con las calles y los medios de comunicación, sino que también permeó las conversaciones familiares, las interacciones en línea y los debates políticos. La sociedad se encontraba inmersa en una encrucijada de opiniones, y el caso de las hermanas Hachiyara se había convertido en un símbolo de las tensiones más profundas que afloraban en torno a la justicia, la protección de las víctimas y la interpretación de la verdad. A pesar de la abrumadora evidencia médica que respaldaba las afirmaciones de las hermanas Hachiyara sobre el abuso sufrido, la situación se tornó aún más compleja con la intervención del primo de las chicas. Arsen, este familiar acusó a las hermanas de difamar a su propio padre, alegando que estaban mintiendo sobre las palizas. Sin embargo, la contundencia de los exámenes médicos presentados refutaba vigorosamente estas afirmaciones, inclinando la balanza a favor de las hermanas. En medio de este panorama, hacia mediados de agosto de 2018, la investigación oficial confirmó la existencia de abusos psicológicos e íntimos perpetrados por Micaela hacia sus propias hijas. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el caso y las hermanas Hachiyara fueron finalmente puestas en libertad. Sin embargo, esta liberación no estuvo extensa de restricciones severas. Se les prohibió hablar con periodistas o entre ellas, y se les vendó realizar diversas actividades, como el uso de internet y la comunicación con familiares que pudieran testificar en su favor durante el juicio. El 14 de junio de 2019, el caso tomó un giro significativo, cuando los cargos pasaron de abuso a asesinato cometido por un grupo de personas como parte de una conspiración premeditada. Este cambio de acusación llevaba aparejada una pena sustancial, oscilando entre 8 y 20 años de cárcel para las dos hermanas mayores y 10 años para la menor. La naturaleza conspirativa de los nuevos cargos intensificó la gravedad del caso, abriendo la puerta a debates más profundos sobre la complicidad y las responsabilidades compartidas en situaciones de violencia familiar. Con estas nuevas acusaciones, el escenario legal se volvía aún más complejo, involucrando no solo la narrativa de abuso y supervivencia de las hermanas Hachiyara, sino también cuestiones más amplias sobre la justicia, la culpabilidad y la protección de las víctimas en caso de violencia doméstica. La sociedad quedaba en vilo, esperando el desenlace de un proceso legal que trascendía los límites de una familia para convertirse en un símbolo de las luchas más amplias por la justicia y la protección de los derechos humanos. El 11 de julio, el comité de investigación presentó acusaciones póstumas contra Micaela por torturar actos y violentos. Este giro del caso añadía una matiz adicional a la complejidad ya existente. En agosto de 2020, el caso llegó al Tribunal Municipal de Moscú, donde los abogados de Cristina y Angelina lograron que se aceptaran una moción para que el crimen fuera juzgado por un jurado. La situación médica de María, sin embargo, complicó aún más el proceso. Se determinó que no estaba apta para ser juzgada y se anticipaba que los fiscales presentarían una solicitud para un juicio por separado debido a su condición. El 4 de diciembre de este mismo año, el Tribunal Busamini de Moscú dictaminó como ilegal la negativa a iniciar una causa penal contra Micaela. Aunque existían pruebas incriminatorias
discriminatorias en su contra, las autoridades parecían reticentes a avanzar en el enjuiciamiento. Este hecho desconcertante llevó a las agrupaciones activistas a especular sobre posibles motivos, surgiendo que ciertos sectores temían que el caso pudiera destabilizar las bases de las leyes contra la violencia. La sombra de la especulación y la confusión se cernía sobre el proceso legal, dejando a la sociedad en la incertidumbre respecto a las fuerzas detrás de las decisiones judiciales. La percepción de la justicia y la integridad del sistema legal quedaban de entredicho, generando un debate de efectividad y la imparcialidad de las leyes destinadas a abordar la violencia doméstica en Rusia. Este caso, que inicialmente expuso la brutalidad sufrida por las hermanas Yakichara, ahora se transformaba en un reflejo de las tensiones y desafíos más profundos dentro del sistema legal y la lucha contra la violencia de género en el país. No obstante, en marzo de 2021, expertos forenses aportaron un giro significativo al caso al declarar que Micaela había ejercido una manipulación persistente sobre sus hijas mediante intimidación, demostraciones de violencia, crueldad, insultos y humillaciones. Además, se confirmó que las hermanas habían sido víctimas de agresiones y abusos por parte de su propio padre. Este reconocimiento por parte de la justicia rusa marcó un avance crucial en el caso, finalmente validando la versión de las tres jóvenes como víctimas del hombre que en un principio había sido acusado. Este importante desarrollo llevó al comité de investigación a abrir oficialmente una causa penal contra Micaela por cargos de agresión y tortura el 29 de mayo de 2022. La conclusión de la investigación fue contundente al afirmar que Micaela había cometido todos estos delitos. Sin embargo, a pesar de este veredicto, el juicio aún permanece abierto, prolongando la espera de las hermanas para conocer su sentencia. La prolongación del juicio mantenía a la sociedad en vilo, ya que se anticipaba que la sentencia podría tener implicaciones significativas tanto para el caso en particular como para el abordaje legal de la violencia doméstica en general. Mientras las hermanas aguardaban el desenlace, el caso continuaba siendo un punto de referencia en la lucha por la justicia y la protección de las víctimas de violencia familiar en Rusia. La espera se volvía más intensa y la sociedad observaba con atención, ansiosa por la resolución de un caso que había trascendido las narrativas individuales para convertirse en un símbolo de las complejidades y desafíos inherentes a la búsqueda de justicia en situaciones de violencia doméstica. Sin embargo, la defensa mantiene la esperanza de que este desarrollo crucial conduzca a la retirada de los cargos en contra de las hermanas. Tanto los abogados a cargo como las organizaciones de derechos humanos, respaldados por una parte sustancial de la sociedad rusa, anhelan que este caso establezca un precedente significativo en la jurisprudencia relacionada con la legítima defensa de las víctimas de abuso doméstico. A pesar de que existen datos concretos sobre la prevalencia de la violencia doméstica en Rusia, con algunas estimaciones que sugiere que una de cada 4 familias podría estar afectada, las activistas sostienen que la cifra podría ser aún mayor. Algunos expertos indican que hasta el 80% de las mujeres encarceladas por asesinato lo hicieron en defensa propia. En este contexto, el caso de las hermanas Yakichara adquiere un papel crucial al plantear la posibilidad de sentar las bases no solo para la creación de las leyes que protejan a las mujeres durante los juicios, sino también para prevenir la escalada de terribles hechos mientras sufren violencia en el hogar. Este caso podría catalizar un cambio sustancial en la manera en que la sociedad y el sistema legal abordan la violencia doméstica, generando un impacto duradero en las leyes políticas destinadas a proteger a las víctimas. La esperanza es que las lecciones extraídas del caso de las hermanas no solo conduzcan a la absolución de estas mujeres, sino que también allanen el camino para un sistema legal más empático y justo, evitando que tragedias similares se repitan en el futuro. La atención y la expectativa en torno a este caso siguen siendo intensas, ya que su resolución podría marcar un hito en la lucha contra la violencia doméstica en Rusia. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que se mantengan seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.